El ejercicio que vamos a resolver a continuación es el siguiente. Diseñar la red de la figura mediante el criterio de la pendiente uniforme. Determinar el diámetro normalizado por proximidad, 1 por línea, y ajustar si es necesario para que se alcance la presión mínima en los nudos. Indicar explícitamente para cada línea el caudal circulante, el diámetro normalizado, la pérdida de carga y la velocidad. Calcular también la presión resultante en cada nudo. ¿Sí? Notas. Considerar el factor de fricción igual a 0,02. La presión mínima en nudos de consumo va a ser igual a 25 metros de columna de agua. Y la presión en el resto de los nudos va a ser igual a 0 metros de columna de agua. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser nuestros nudos de consumo? Si nosotros podemos verificar, existen algunos nudos que estamos extrayendo un caudal hacia nuestras casas. Por ejemplo, en el 2, en el 4, en el 5, 6, 7, 8 y 9. Por ejemplo, en el 9 se estaría extrayendo un caudal de 42 litros por segundo. ¿Y cuál es el resto de nudos? El resto de nudos serán aquellos que nos sirven como nudos de transición, es decir, donde vamos a conectar un elemento que nos permita la derivación del caudal. En este caso, el 1 y el 3. ¿Listo? Además, nos proporcionan a nosotros los diámetros normalizados. ¿Qué quiero decir con esto? Los diámetros que nos estarían vendiendo en nuestra ferretería. ¿Sí? Las fórmulas a utilizar van a ser principalmente de la pendiente hidráulica, ¿sí? Que va a ser igual a la altura en cabecera menos la cota más la presión más sobre la sumatoria de longitud. ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestra sumatoria de longitud? Imaginémonos que estamos analizando el nudo 5. Nuestra sumatoria de longitud va a ser 1500 más 1200 más 1800 y más 1400. Recuerden que en este caso del diseño a través de la pendiente uniforme, lo que nosotros vamos a tener que hacer es calcular las pendientes hidráulicas a todos los nudos y nuestra pendiente de diseño va a ser la mínima. ¿Sí? Una vez que encontremos la pendiente mínima, vamos a encontrar el nudo crítico y una vez que encontremos este nudo crítico, vamos a tener nuestro trayecto crítico. Cabe recalcar que vamos a tener que diseñar solamente las tuberías de nuestro trayecto crítico. ¿Listo? A continuación utilizaremos pues la fórmula del diámetro teórico que está en función del factor de fricción y está en función del caudal que pasa por cada una de nuestras tuberías sobre pi cuadrado gravedad pendiente mínima de diseño. ¿Sí? A continuación calcularemos las pérdidas por longitud de tubería, ya colocado nuestro diámetro normalizado, calcularemos las alturas piezométricas, las presiones y finalmente calcularemos pues nuestra velocidad. ¿Sí? Como hemos visto en este diámetro teórico, lo que vamos a necesitar es el caudal que está pasando por cada una de nuestras tuberías. Para ello vamos a verificar cada uno de esos caudales. ¿Listo? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar el caudal que estaría pasando por cada una de nuestras tuberías, comenzando por las tuberías terminales de nuestra ramificación. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en la tubería 4 estaría pasando 25 litros por segundo. Lo hemos anotado. Por la tubería 5 estaría pasando 40 litros por segundo. Entonces, por la tubería 3 sería la suma de 40 más 25, dándonos como resultado 65 litros por segundo. Continuamos con las tuberías de terminación de la ramificación, en este caso 31 litros por segundo, en la tubería 8, 23, y aquí mucho ojo, ¿listo? En la tubería número 6 estaría pasando 31 más 23 y más lo que se está extrayendo por el nudo número 6, que sería 31 más 23 y más 29, dándonos como resultado 83 litros por segundo. ¿Sí?
Por nuestra tubería 2 sería 65 más 83 y más 16, dándonos como resultado 164 litros por segundo. Por la tubería 9 estaría pasando los 42 litros por segundo. Y finalmente por nuestra tubería principal, número 1, estaría pasando 164 más 42, dándonos como resultado 206 litros por segundo. Ahora vamos a comenzar el diseño de nuestra tubería ramificada. Para ello vamos a ir verificando qué es lo que necesitamos. Como primera instancia vamos a necesitar la altura en cabecera. Entonces vamos a anotar altura en cabecera. Y si verificamos nuestra altura en cabecera, va a ser los 108 que tiene nuestro depósito. ¿Listo? Anotamos el valor de 108. A continuación, nos va a hacer falta una columna en donde nos verifico los nudos y las líneas. Entonces, anotamos nudos, líneas. ¿Sí? Colocamos esto de aquí. Colocamos negrilla a todas estas de aquí. Y vamos ingresando cuántos nudos y cuántas líneas tenemos. Entonces tendríamos desde 0 hasta 9, ¿sí? Para ello, yo lo que podría hacer es ingresando de valor en valor, pero sin embargo, si tenemos 20, 30, 40 nudos con tuberías, pues se me hace un poco complicado. Entonces lo que yo podría hacer es lo siguiente. Digo que esta celda va a ser igual a la anterior más 1. Y lo único que hago es arrastrar, ¿sí? Hasta obtener los 9 nudos y 9 líneas. A continuación, podemos ver que lo que vamos a necesitar es la cota, ¿sí? Entonces, nos anotamos cota, esto está en metros, y vamos ingresando cada una de las cotas de nuestros nudos, ¿sí? Entonces, si ustedes verifican en el nudo 0, no lo tenemos porque estamos ya anotando la altura en cabecera, que es de nuestro depósito. Y a continuación, nuestro nudo 1 tiene una cota de 56. Voy anotando 56 en el nudo 2 de 64 y sigo ingresando. En el nudo 3, 52, 66, 35, 32, 26, 18 y 38. Verifiquemos nuestro nudo 9, ¿listo? En nuestro nudo 9, nuestra cota es de 38 metros, ¿listo? A continuación, lo que vamos a hacer es colocar los consumos de cada uno de nuestros nudos. ¿Por qué necesitamos esto? Porque vamos a tener que colocar la presión mínima. En este caso, en los nudos de consumo de 25 y en el resto de nudos de 0. Entonces coloquemos una columna que diga consumo. Litros por segundo. Entonces vamos anotando, ¿listo? En nuestro nudo 1, pues hemos verificado que es un nudo de transición, solo nos sirve para derivar el caudal, entonces no tenemos ningún consumo. Colocamos un valor de 0. En el nudo 2, pues ya podemos verificar que tenemos un consumo de ¿cuánto? De 16 litros por segundo. Y vamos ingresando los demás valores. 0, 25, 40, 29, 31, 23 y 42. Igualmente comprobemos de nuestro nudo 9. En nuestro nudo 9, el consumo sería de 42 litros por segundo. ¿Sí? Una vez que ya tenemos los consumos de cada nudo, nos va a servir para ingresar la presión mínima. Recuerden que si es un nudo de consumo, vamos a tener una presión mínima de 25, y si es un resto de nudos, es decir, nudos de transición, vamos a colocar un valor de 0. Para ello, vamos a colocar presión mínima, ¿sí? Y para ello vamos a ingresar un famoso condicional. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar igual o más, que es lo mismo en el Excel, y vamos a colocar la palabra sí.
le damos doble clic y nos aparece qué es lo que debemos ir ingresando en cada uno de nuestras pruebas. Pero se nos vuelve un poco complicado. Para ello, vamos a este f de x, ¿sí? Damos clic y nos aparece los argumentos de esta función, ¿sí? Que es un poco más amigable. Nuestra prueba lógica va a ser, si el consumo es igual a 0, pues voy a colocar una presión mínima de ¿cuánto? De 0. Y si es falso, pues ¿cuánto voy a colocar? Voy a colocar 25 metros de columna. Le doy Enter y pues como ustedes pueden observar, pues si tengo un consumo de 0, nuestra presión mínima que debo garantizar es 0 metros de columna de agua. Y si yo tengo un consumo, nuestra presión mínima que debo garantizar es de 25. Entonces lo único que hago es arrastrar, o a su vez lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿sí? Colocarme en la parte inferior derecha hasta que aparezca este signo de más y darle un doble clic. ¿Listo? Continuemos entonces. Ahora lo que voy a necesitar es la sumatoria de longitud, ¿sí? Y para ir sumando cada una de estas longitudes, lo que yo voy a necesitar es las longitudes unitarias de cada tubería. Entonces, longitud. Estamos. Y vamos ingresando las longitudes de cada una de nuestras tuberías. En la tubería 1 tengo de 1500. En la tubería 2 tengo de 1200. Y vamos ingresando las demás. 1800, 1600, 1400, 1750, 1300, 900 y 1800. Pero, si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros necesitamos es la sumatoria de longitud hacia cada uno de los nudos de análisis. Entonces, sumatoria longitud. Así coloquemos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo va a irse haciendo el cálculo, ¿sí? En nuestra tubería 1, en el nudo 1, la sumatoria va a ser 1500. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a 1500. Vamos a hacer a nuestra tubería 2, va a ser igual a 1500 más 1200. Esto va a ser igual a 1500 más 1200. Vamos a ver a nuestro nudo 3, ¿listo? En nuestro nudo 3, la sumatoria de longitud va a ser igual a 1500 más 1200 más 1800. Quiero decir, 1500 más 1200 más 1800, ¿sí? Pero se nos hace tedioso ir sumando de uno en uno. Entonces, a continuación, vamos a analizar el nudo 4. En el nudo 4 sería la sumatoria de 1500, 1200, 1800 y 1600. Pero ya se me hace tedioso ir sumando longitud más longitud. Lo que yo sé es que hacia el nudo 3 yo ya lo tengo sumado, entonces lo único que me va a tocar sumar es 1600. Para ello hacemos lo siguiente. Entonces en el nudo 4 va a ser lo que tengo sumado hasta el nudo 3 más 1600. Y vamos viendo en el nudo 5. En el nudo 5 necesito lo que tengo sumado hasta 3. Lo que tengo sumado hasta 3, 4500 más 1400. En el nudo 6, lo que tengo hasta 2 más 1750. Lo que tengo hasta 2 más 1750. Vamos a ver al 7, lo que tengo en 6 más 1300. Vamos a ver en el 8, lo que tengo en 6 más 900. Y finalmente en el 9 va a ser 1500 más 1800. Estamos, este error pues lo podemos ignorar y ya está.
¿sí? Y podemos verificar, pues, en este caso, nosotros ya tendríamos para poder calcular nuestra pendiente hidráulica, ¿sí? Tenemos la altura en cabecera, tenemos las cotas, tenemos la presión mínima y tenemos la sumatoria de longitud, ¿sí? Nos estaría faltando un dato. El momento en que queramos calcular los diámetros teóricos, vamos a necesitar los caudales que están pasando por cada una de nuestras tuberías. Entonces anotemos, ¿listo? Caudal, caudal tuberías, ¿sí? Y vamos ingresando. Nosotros ya teníamos anotados estos valores. Por la tubería 1, 206. Por la tubería 2, 164. Y vamos ingresando nuestros valores. 65, 25, 40, 83, 31, 23 y 42. Verifiquemos la tubería 5, ¿listo? En nuestra tubería 5 estaría pasando 40 litros por segundo, justamente los 40 litros por segundo. Y ahora sí, podemos calcular la pendiente hidráulica, ¿sí? Pendiente. ¿Sí? Entonces, ingresemos nuestra formulita de nuestra pendiente. Pongámosle aquí, para que se nos haga un poco más fácil. Entonces, nuestra pendiente dice que va a ser igual ¿a qué? Abrimos paréntesis, altura en cabecera menos, abro paréntesis para realizar esta suma, dice que es igual a la cota más la presión mínima, ¿sí? Y dice que todo esto voy a tener que dividir para la sumatoria de longitud. Y cierro paréntesis, ¿sí? Entonces verifiquemos nuestra fórmula. Altura en cabecera menos cota más presión sobre la sumatoria de longitud. Entonces coloco Enter y mi pendiente hidráulica ha sido de 0,034. Entonces, ¿puedo arrastrar? Pues no puedo arrastrar porque recuerden que la pendiente hidráulica está tomando la altura en cabecera. Y si doy clic en este error, pues la altura en cabecera se ha ido modificando. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer es lo siguiente. Lo que yo quiero es mantener un valor fijo a mi altura en cabecera. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar signos de dólares a nuestra celda que quiero fijar. ¿Sí? Entonces señalo la celda que quiero fijar, ¿estamos? Y aplasto F4. Y si ustedes pueden verificar, ya se colocó signos de dólares en nuestra celda. Ahora sí, le doy Enter y puedo arrastrar o darle doble clic, ¿sí? Y ahora sí, para comprobar en el nudo 9, verificamos que estaría tomando la altura en cabecera menos la cota de ese nudo más la presión de ese nudo dividido para la sumatoria de longitud hacia el nudo de análisis, ¿sí? Hemos dicho que en este criterio de la pendiente uniforme debemos encontrar nuestro nudo crítico, que va a ser aquel que tiene la pendiente mínima. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la pendiente mínima? Como tenemos algunos valores, yo lo que debería hacer es encontrar el mínimo valor. Para ello me coloco en esta celda de acá arriba y coloco que esta celda sea igual al mínimo, ¿sí? Solo escribimos min y damos doble clic. El momento en que damos doble clic, lo que necesito es involucrar todas las celdas en las que quiero sacar el mínimo. Y una vez que tengo eso, cierro paréntesis y le doy Enter. Entonces, mi pendiente mínima ha sido un valor de 0,0027. Pero ¿qué es lo que pasa si tengo 20, 30 tuberías? Igualmente se me hace complicado encontrar esa pendiente mínima. Para ello colocamos un formato condicional. Entonces, seleccionamos todas las celdas de nuestros nudos, ¿sí? Y colocamos un formato condicional. En este caso, damos clic y damos esta opción. Reglas para resaltar celdas. Y entre estas
seleccionamos es igual a. ¿Sí? Le doy clic y doy el valor de mi pendiente mínima. Le doy a aceptar y como ustedes pueden observar, se pintó la pendiente mínima. ¿Qué quiero decir con eso? Que mi nudo crítico, ¿listo? Mi nudo crítico ha sido el nudo número 4. Una vez que encontramos el nudo crítico, encontramos también nuestro trayecto crítico, que sería 1, 2, 3, 4. Es decir, el trayecto que nos lleva hacia el nudo crítico, ¿sí? Entonces, nuestro trayecto crítico nuevamente sería 1, 2, 3 y 4. Solamente podemos diseñar esos tramos de tubería. Mucho ojo en esta cuestión. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Nudo crítico. Cuatro, ¿verdad? Con esto analizamos nuestro trayecto crítico. Que nuestro trayecto crítico sería 0, 1, 2, 3 y 4. Le podemos colocar negritas y estamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos viendo qué es lo que necesitamos para encontrar los diámetros teóricos de nuestro trayecto crítico. 8, factor de fricción, caudal, pi cuadrado, gravedad y pendiente de diseño. La pendiente de diseño es la que acabamos de encontrar, es decir, la mínima. ¿Sí? Entonces anotemos. Factor de fricción. Y necesitábamos la pendiente de diseño. ¿Listo? Entonces el factor de fricción dice que para todas las líneas va a ser igual a 0,02, ¿verdad? Y la pendiente de diseño era justamente este valor. Entonces ponemos que esta celda sea igual a 0,0027. ¿Estamos? Y ahora diseñamos nuestro trayecto crítico. Para ello necesitamos lo siguiente. Nudos o líneas, ¿sí? Y en este caso nosotros vamos a tener lo siguiente. ¿Cuál es nuestro trayecto crítico? Sería 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Centremos todos estos valores. ¿Estamos? ¿Sí? Y analicemos qué es lo que vamos necesitando. ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a necesitar para calcular el diámetro teórico? 8, el factor de fricción ya lo tenemos. Necesitamos el caudal. ¿Listo? Entonces, hagámonos una celdita de caudal, pero recuerden que este caudal está en litros por segundo. ¿Sí? Litros por segundo. Pero el caudal que está ya pasando por cada una de nuestras tuberías, nosotros ya lo tenemos en nuestra tabla principal. ¿Sí? Entonces, lo único que hago es que esta tubería 1 sea igual a 206. Enter. Y como nuestros nudos están en secuencia, lo que puedo es hacer y darle doble clic, ¿verdad? O arrastrar. ¿Cuándo puedo hacer esto? Cuando los nudos estén en secuencia, ¿sí? Y podemos verificar. Por la tubería 1, 206. Por la 2, 164. Por la 3, 65. Y por la 4, 25. ¿Sí? Pero nosotros no necesitamos el caudal en litros por segundo, sino necesitamos en metro cubo segundo. ¿Sí? Para que se vea de una mejor manera, podemos colocar que este 3, nos vamos aquí, ¿sí? En inicio, y a esta partecita, y le damos que ese valor sea superíndice. ¿Listo? Y podemos verificar que se colocó metro cubo sobre segundo. Lo único que voy a tener que hacer es los 206 dividirle para 1000. Y este valor darle doble clic para que las demás celdas tomen la misma fórmula. ¿Sí?
Estamos. Vamos viendo qué más necesitamos. ¿Listo? 8 ya lo tenemos. Bueno, copiémosle y peguémosle acá. ¿Listo? Eso. Vamos viendo qué más necesitamos. 8 ya lo tenemos, factor de fricción ya lo tenemos, el caudal ya lo tenemos, pi cuadrado un número, gravedad un número y la pendiente. Entonces yo ya puedo calcular mi diámetro teórico. Mi diámetro teórico. Esto va a estar en unidades de metros. ¿Listo? Entonces, vamos ingresando nuestra formulita. Recuerden que esta raíz a la quinta lo que yo puedo hacer es elevarle a la 1 dividido para 5. Entonces vamos ingresando esa cuestioncita. Abrimos dos paréntesis y vamos haciendo nuestros cálculos. 8 por el factor de fricción, que es 0.02, por el caudal, recordar ingresar en metro cubo segundo. Esto debería elevarle al cuadrado, pero yo prefiero hacer esto. Caudal por caudal, ¿verdad? Todo esto dice que va a estar dividido para pi al cuadrado. ¿Cómo ingresamos el pi? Pues escribimos la palabra pi, damos doble clic y si verificamos se crea un paréntesis. Yo para que reconozca el valor debo cerrar. Como es pi al cuadrado, multiplico pi por pi, ¿sí? Por 9,81 y por la pendiente de diseño. Estamos. Cerramos paréntesis y cerramos paréntesis. Y ahora sí le doy Enter. Nuestro diámetro teórico ha sido de 0,025. ¿Sí? Verifiquemos. Listo. ¿Qué nos está faltando? ¿Sí? ¿Qué nos está faltando? Recuerden que en esta fórmula era el diámetro teórico raíz a la quinta. Entonces, lo que nos está faltando es elevarle todo esto a la 1 dividido para 5. ¿Sí? Mucho cuidado con esa partecita. Entonces, le damos Enter y ahora sí, nuestro diámetro teórico ha sido de 0,4787 metros. ¿Sí? La pregunta sería si yo le puedo dar doble clic. Veamos qué es lo que pasa. Démosle clic aquí. Pues tanto el factor de fricción como la pendiente están yéndose para abajo. Entonces tendríamos mal calculado. Lo que nosotros deberíamos hacer es verificar qué celdas se deben mantener fijas. Entonces, 8, factor de fricción. Recuerden que el factor de fricción no cambiaría. F4. Q cuadrado, claro que sí, el caudal va cambiando en función de la tubería que nosotros vayamos calculando. Pi es un número, gravedad es un número. Y la pendiente igualmente se va a mantener fija. Ahora sí le doy Enter y ahora sí puedo darle un doble clic. ¿Sí? Verifiquemos. Los diámetros normalizados a nosotros nos están dando en milímetros. Lo que podemos hacer es diámetro, bueno, coloquemos esto, control C, control V, pero este valor ya estaría en ¿qué? En milímetros, para que sea mucho más fácil la visualización de qué diámetro vamos a elegir. ¿Listo? Entonces, esto sería a esta celda por 1000, ¿sí? Y le damos doble clic. Debemos tomar muy en cuenta que yo no puedo ir a pedir este diámetro teórico. Lo que debo hacer es normalizarlo. Diámetro normalizado. ¿Listo? Y aquí en esta cuestión de este diámetro normalizado, lo que nosotros queremos realizar es escoger de una lista de diámetros normalizados que nos dieron en el ejercicio. Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar esta imagen. Nos vamos a ir todo a la derecha y vamos a pegar esta imagen aquí. ¿Listo? Vamos a pegarla. Le damos un fondo blanco, combinando las celdas, y vamos a ir
anotando los diámetros normalizados. ¿Listo? Anotémosle por acá. Es de 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. En este ejercicio, pues hemos puesto que supuestamente nuestros diámetros normalizados han sido esos. Ahora, para poder colocar una lista, hago lo siguiente. Me coloco en la celda que yo quiero colocar la lista y me voy a esta opción de datos. Doy clic y a continuación busco en herramientas de datos esta opción que dice validación de datos. ¿Sí? Doy clic, se me abre este cuadro y aquí en permitir voy a dar la opción de lista. Una vez que tengo en lista, pues por defecto aparecen con clic estos dos y en esta parte de origen le ingresamos los valores de los diámetros normalizados. Puedo darle Enter y puedo darle Enter nuevamente o darle en aceptar. Y ahora sí podemos verificar que puedo colocar los diámetros normalizados en función de mi diámetro teórico. ¿Listo? En función de mi diámetro teórico. Para que aparezca la lista en las demás celdas, lo único que hago es arrastrar. Y vamos colocando nuestros diámetros normalizados. ¿Listo? Nosotros en este caso tenemos dos alternativas. Supranormalizar o infranormalizar. ¿Sí? Y la famosa proximidad, que eso siempre hemos estado utilizando. ¿Sí? En este caso, yo lo que podría hacer es supranormalizar a 500. En este caso, verifiquemos si hay de 450. En este, pues recuerden que es 301. Pues lo que podría hacer en este caso es una infranormalización y colocar un diámetro de 300. En este igualmente infranormalizar y podemos colocar un diámetro de 200. ¿Cuándo sé exactamente los diámetros que voy a colocar normalizados? Cuando yo ya calcule las presiones en mis nudos y la presión mínima en cada uno de los nudos va a ser ¿de cuánto? De 25 metros de columna de agua. ¿Listo? A continuación, ¿qué debo calcular? Debo calcular las pérdidas por longitud de tubería. Anotemos y verifiquemos qué es lo que nos va a faltar. ¿Sí? 8, factor de fricción lo tenemos y nos falta la longitud. Entonces anotemos longitud. En este caso sería la longitud unitaria de cada una de las tuberías, más no la sumatoria de longitud. ¿Sí? Mucho cuidado con esto. ¿Estamos? Entonces extraemos los valores. Longitud de mi tubería 1 dice que es de 1500 y lo que puedo hacer es darle doble clic. ¿Por qué? Porque los nudos y las tuberías están en secuencia. A continuación vamos a calcular las pérdidas. ¿Sí? Las pérdidas. Y acá ha sido igual las pérdidas. Es igual a 8 por el factor de fricción, por la longitud, por el caudal. Recuerden en el sistema internacional, caudal por caudal, dividido para pi cuadrado, pi, cierro paréntesis, por pi, por 9,81 y por el diámetro a la quinta. Aquí abramos paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diámetro normalizado estoy teniendo ¿en qué? En metros, ¿verdad? En milímetros, ¿sí? Estamos teniendo ese diámetro normalizado en milímetros, pero yo a la fórmula la debo ingresar en metros, entonces debo dividirla para 1000 y esto debo elevarle a la quinta. Cierro paréntesis y doy Enter. Antes de darle el doble clic, recuerden que debemos fijar algunas celdas. En este caso, el factor de fricción.
¿verdad? Y pues 8F, L, la longitud va a ir cambiando, Q cuadrado va a ir cambiando, pi cuadrado, gravedad, diámetro a la quinta. Entonces el único valor que debemos fijar es el factor de fricción. ¿Listo? Y tenemos las pérdidas de 3,36. Ahora sí le puedo dar doble clic y puedo verificar las pérdidas de cada una de mis tuberías. ¿Estamos? A continuación vamos a calcular las alturas piezométricas. ¿Listo? Copiemos primero estos dos, ¿sí? Para tener muy en cuenta esto. ¿Qué es lo que significa? ¿Listo? Analicemos. Dice que mi altura piezométrica es igual a la cota más la presión. ¿Sí? Altura piezométrica es igual a la cota más la presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí en mi tanque, mi altura piezométrica será de 108. ¿Por qué? Porque yo voy a tener aquí una presión atmosférica, es decir, una presión manométrica igual a 0. ¿Listo? Para calcular nuestra altura piezométrica en el punto 1, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Insertemos una flechita, ¿sí? Que cambiémosle de color. Estamos. Entonces, mi altura piezométrica en el punto 1 va a ser igual a lo siguiente. Agrandémosle. Va a ser igual a lo siguiente. Entonces, la altura piezométrica en el punto 1 va a ser igual a ¿qué? A la energía con la que comienza, que serían los 108 metros, menos lo que usted está perdiendo en mi tubería número 1. ¿Y cuánto estaba perdiendo en mi tubería número 1? 3,36. 3,366 metros. Entonces, la altura piezométrica en el punto número 1 va a ser igual a 108 menos 3,366. Que esto me da igual a 104,634 metros. Esa sería mi altura piezométrica en ese punto. Ahora, si yo quiero encontrar la presión que tiene ese punto, ¿qué es lo que debo hacer? Pues yo ya lo tengo en la parte de acá abajo. Lo único que hago es despejar. La presión ha sido igual a la altura piezométrica, que en este caso en el punto 1 ha sido 104,634, menos, ¿qué es lo que me dice? Menos la cota. Y la cota en el punto número 1 es de 56 metros. Entonces, mi presión en el nudo 1 ha sido de 48,634 metros de columna de agua. ¿Listo? ¿Estamos? Eso debe quedar muy claro. ¿Qué va a pasar en el nudo 2? La altura piezométrica en el nudo 2 va a ser igual a ¿qué? A los 104 que tenemos en el punto 1 menos lo que perdemos en mi tubería 2, y para obtener la presión voy a tener que restarle la cota de 64. Entonces, eso hagámoslo en el Excel, ¿sí? Entonces coloquemos altura piezométrica, ¿sí? ¿A qué era igual nuestra altura piezométrica? Era igual en el punto 1 a lo que tenemos en la altura en cabecera, 108, menos lo que pierdo en la tubería 1, obteniendo justamente los 104,63, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, hemos dicho que para mi punto número 2 sería la altura piezométrica que tengo en el 1 menos lo que pierdo en esta, lo que tengo en 2 menos lo que pierdo en la tubería 3 y lo que tengo en este menos lo que pierdo en la tubería 4. ¿Verdad? Muy sencillo.
Y ahora encontremos la presión en cada uno de los nudos. La presión en cada uno de los nudos me dice que voy a tener que hacer la altura piezométrica menos la cota en ese nudo. Entonces sería esto menos la cota en el nudo número 1. ¿Cuánto es la cota? 56. En esto menos la cota 64, esto menos la cota 52 y esto menos la cota de 66. Y tenemos las presiones. ¿Listo? Antes de continuar y calcular la velocidad, pues lo que vamos a hacer es calcular y verificar la presión mínima. Recuerden que yo debía tener una presión mínima de ¿cuánto? De 25 metros de columna de agua en los nudos de consumo, ¿verdad? Entonces lo que yo puedo hacer es colocar un formato condicional para que se pinten cuando sean menores a ¿cuánto? A 25, ¿verdad? Entonces como ningún valor está por debajo de 25, pues no se pinta y verifiquemos. Ahora sí podemos comprobar. Aquí teníamos la decisión de supra o infra. ¿Qué pasa si colocamos un diámetro de 450? Pues mi presión baja a 23, entonces no podría colocar ese valor, ¿sí? Entonces, de 500, aquí comprobemos con uno de 400, pues no. Aquí podríamos bajar para hacer más económica nuestra instalación a los 150, pero no podemos porque la presión baja por debajo de 25 y aquí comprobemos con uno de 150. Pues no, la verdad que nuestros diámetros normalizados a colocar en nuestro tramo crítico sería de 500, 450, 300 y 200. ¿Sí? Y finalmente coloquemos velocidad. Recordemos que nuestra velocidad, nosotros teníamos nuestra formulita que era igual a 4 caudales pi diámetro cuadrado. Entonces, anotemos que sería 4 por caudal dividido para pi, cerramos paréntesis, por el diámetro al cuadrado. ¿Sí? Recuerden aquí que debemos utilizar el diámetro normalizado. ¿Listo? Entonces este debe ser dividido para 1000 y a esto sí le elevamos al cuadrado. Cerramos paréntesis y nuestra velocidad ha sido de 1.049. ¿Listo? Lo que debemos hacer es darle doble clic y ya está. Hasta aquí sería la parte más complicadita de nuestro ejercicio. ¿Por qué? Porque a continuación lo único que debo ir haciendo es copiando y pegando cada una de estas tablas que ya tienen sus respectivas fórmulas. Recordar que en nuestra velocidad nosotros teníamos velocidades permisibles, ¿verdad? Estas velocidades permisibles estaban entre 0,5 hasta 4,5. ¿Por qué no podíamos bajar por velocidades de 0,5? Porque pues nuestras partículas suspendidas podrían comenzar a decantar y tener obstrucciones en nuestras tuberías. Además, la calidad del agua podría bajar. ¿Listo? ¿Y por qué velocidades superiores a 4,5 no se permitían? Porque podíamos tener erosión en las tuberías y podríamos afectar a nuestros transitorios hidráulicos. ¿Sí? Entonces, verifiquemos. Ya tenemos diseñado 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Veamos si puedo ingresar esa partecita de ahí. Tendría 1, 2, 3 y 4. Esto ya tendría diseñado. ¿Listo? Ahora, lo que debo hacer es diseñar las demás tuberías. Diseñemos la tubería 3 a 5, que es la más facilita.
¿sí? Para la 3A5 lo que vamos a hacer es imaginarnos que solamente tenemos esa tubería, ¿sí? ¿Cómo lo tenemos aquí? ¿Estamos? Imaginémonos que tenemos solamente este ejemplito, pero nuestra altura en cabecera ya lo tenemos calculado. Verifiquemos. Necesitamos la altura en cabecera en el nudo 3. Entonces, en el nudo 3 tenemos que nuestra altura piezométrica ha sido de 96,57. Entonces, 96,57. Nuestra altura en cabecera, en nuestro nuevo ejercicio, ha sido de 96,57. Y nuestro nudo 0 se ha convertido ¿en qué nudo ahora? Pues anotémosle, ¿listo? Este ya no sería nuestro nudo 0, sino nuestro nudo 3. Entonces, ahí tendríamos nuestro ejercicio. ¿Listo? Entonces, diseñemos, ¿sí? Para poder diseñar, lo que yo voy a necesitar es lo siguiente. Copio toda esta tabla y pego. ¿Listo? Y pego. ¿Sí? ¿Estamos? Y vamos verificando estas cuestiones. Ahora la altura en cabecera sería altura en cabecera nudo 3. Y verifiquemos qué valor va a tener ese nudo 3. Hemos dicho que la altura en cabecera en ese nudo ya no es 108, sino ahora esto es igual a la altura en cabecera que tengamos en el nudo número 3. Señalémosle para que quede un poquito más fácil, para que me puedan entender de una mejor manera. ¿Sí? Entonces, ya no es 108, sino ahora es 96,57. Ese es nuestro primer cambio. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hemos dicho que este nudo 0 ahora se está convirtiendo en el nudo 3. Pero ¿qué es lo que pasa si yo lo cambio? Pues todos los demás nudos igualmente comienzan a cambiar, ¿sí? Para evitar ese error, lo que voy a hacer es señalo todos estos valores de nudos o líneas, control C, y me coloco en la celda del nudo 0 y le pego como valor, ¿sí? Como valor. Ahora sí, pues coloco en el nudo 0 el 3. ¿Y qué otro nudo necesito? El único nudo que necesito es el número 5. Entonces los demás los elimino, eliminar y eliminar. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas pendientes hidráulicas voy a tener? Pues una. ¿Cuál va a ser la mínima? Esa. ¿Con qué pendiente voy a diseñar? Con esa. ¿Sí? Entonces, veamos estos errores. Claro, esta sumatoria de longitud va a tener error porque en este caso la sumatoria va a ser ¿de cuánto? De 1400. Entonces, esto va a ser igual a los 1400. ¿Sí? Y automáticamente ya se me corrigen los errores. Pero tomar muy en cuenta esto, ¿sí? Démosle doble clic en la pendiente. Como nosotros fijamos el valor de 108, des en cuenta, ¿sí? Como nosotros fijamos este valor de 108, pues aquí yo lo tengo fijado. Lo que debo hacer es cogerle, que se ponga de un color más oscuro y arrastrarle, ¿sí? Ahora hemos dicho que mi altura en cabecera ya no es 108, sino ahora es 96,57 y le doy Enter. Entonces, mi nueva pendiente de diseño ha sido de 0,02612. ¿Qué nos toca copiar y pegar? Pues fácilmente esto de aquí, control C, control V. ¿Verdad? ¿Sí? Control C y control V. Estamos. ¿Sí? Estamos. Y aquí nos toca hacer lo siguiente. Nudo crítico ya no es el 4. Ahora el nudo crítico es el 5. ¿Verdad? Con esto analizamos nuestro trayecto crítico. ¿Cuál va a ser nuestro trayecto crítico? 3A5.
3A5, ¿verdad? El factor de fricción es igual de 0,02 y la pendiente de diseño ahora es esta de aquí, ¿sí? Esta de aquí, 0,026. Corregimos nuestros nudos, recuerden que ahora es 3 y 5. Esto lo eliminamos, ¿sí? Y corregimos el caudal, ¿sí? El caudal que está pasando por la tubería 5 es ¿de cuánto? De 40. El caudal se corrige automáticamente. Y el diámetro teórico, veamos el diámetro teórico. ¿Qué es lo que pasa? Está tomando el factor de fricción de 0,02, que es correcto, pero está tomando esta pendiente de diseño y eso sería incorrecto. Lo que hago es coger esta celda y seleccionar la pendiente de diseño en el tramo 3A5. Enter, y mi diámetro teórico ha sido de 158. Pues lo normalizo. Veamos si en primera instancia podemos infranormalizar. La longitud la corrijo, que es de 1400. Se calcula automáticamente las pérdidas. Calculo la altura piezométrica. Recuerden que la altura piezométrica sería igual a ¿qué? A la altura en cabecera menos lo que pierdo en la tubería 5. Entonces veamos. Esto va a ser igual a la altura en cabecera, 96,57, menos lo que pierdo en esa tubería, y mi altura en cabecera ha sido de 47,82. Lo que me queda por hacer es a la altura piezométrica restarle la cota del nudo 5 y estamos teniendo pues una presión de 12,82. ¿El diseño puede quedarse así? Pues la verdad que no. ¿Por qué? Porque la presión mínima que debo garantizar en cada uno de los nudos de consumo, ¿sí?, es una presión de 25, entonces no he podido infranormalizar. Automáticamente coloco el de 200 y tengo una presión mínima de 50 metros de columna. ¿Listo? Vamos colocando separaciones para los nudos. Aquí coloquemos esta partecita de aquí, un amarillo. ¿Sí? Hemos diseñado otra partecita, coloquemos otro color. ¿Sí? Ahora verifiquemos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya tendríamos diseñado nuevamente esta y esta. ¿Verdad? Lo que nos estaría faltando es las tuberías 6, 7, 8 y la tubería 9. La tubería 9 pues muy sencilla, tomando por ejemplo esta parte de aquí, ¿verdad? Un solo nudo, una sola pendiente, la pendiente de diseño, calculamos y seleccionamos nuestro diámetro normalizado. Lo que nos estaría quedando es esta partecita de aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos dicho? Que preferimos borrar lo demás y hacer que tenemos este ejercicio de aquí, solamente con estas tuberías. ¿Listo? Lo que nos faltaría hacer es colocar la altura en cabecera real, que ya la tenemos calculado, y verifiquemos, que sería, en este caso, la altura piezométrica en el nudo 2. Y la altura piezométrica en nuestro nudo 2 ha sido esta de aquí. 101,74. ¿Sí? Entonces nuestra altura piezométrica o en cabecera en ese punto ha sido de 101,74. Necesitaríamos ¿qué nudos? 6, 7 y 8. Entonces, diseñemos. ¿Qué hacíamos? Copiábamos la tabla principal, ¿verdad? Pegábamos, cambiémosle de color esta partecita para saber que es otro tramo, ¿sí? La altura en cabecera,
Verifiquemos, ahora es en el nudo número 2. Recuerden que ya se convertía el nudo 0, en este caso en nudo 2. ¿Sí? Entonces tendríamos altura en cabecera, nudo 2. Esto ya no es 108, sino ahora es ¿cuánto? 101,74, ¿verdad? 101,74. Copiábamos y pegábamos como valor, ¿sí? Este se convertía en nudo 2 y los nudos que necesitábamos eran el 6, el 7 y el 8. Esto se elimina y esto se elimina. Cotas, consumos tenemos normal, presiones tenemos normal, longitudes unitarias. Y aquí lo único que debemos corregir es esto, que esto sea igual a 1750. Verifiquemos que en el nudo 6 la sumatoria de longitud, ¿cuánto es? De 1750, justamente. Y automáticamente los otros valores se corrigen, ¿sí? Como en el diseño anterior, verificamos que la pendiente esté tomando bien los valores. Y nuevamente verificamos que está tomando los 108, ¿sí? Entonces cogemos los 108 y le cambiamos a nuestra altura en cabecera en el nudo 2, que es 101. Le doy Enter y le doy doble clic. Verificamos nuestra pendiente mínima a través de un formato condicional que sea igual a este valor. Y podemos encontrar que nuestro nudo crítico ha sido el nudo 7. ¿Sí? El nudo 7. ¿Qué hacíamos? Copiábamos esta parte de aquí, ¿verdad? Nudo crítico 7. Con esto analizamos nuestro trayecto crítico, que sería 2, 6, 7, ¿verdad? 2, 6, 7, ¿sí? Entonces, factor de fricción no cambiaba, la pendiente claro que sí, esto era igual a este valor, e ingresábamos nuestra tablita de aquí. Control C, Control V, ¿verdad? Control C y Control V. Esto de aquí se convertía en 2, 6, 7. Estas no me servían, ¿verdad? Le quito el color. ¿Sí? ¿Estamos? Y configuramos el caudal. El caudal en el 6 es de 83. Como están en secuencia, puedo darle doble clic. Automáticamente se calcula el caudal en el sistema internacional y calculo el diámetro teórico. Le doy doble clic, pero compruebo que está tomando la pendiente de acá arriba. Cojo, arrastro hasta la pendiente de diseño de mi tramo 12 y 7. Le doy Enter y no se olviden de darle doble clic. Pues diámetro teórico en milímetros, normalizo, pues aplico una supranormalización y aquí apliquemos una infranormalización, ¿sí? Corrijamos las longitudes, del 6 es 1750, puedo darle doble clic, claro que sí, se calcula automáticamente las pérdidas y corrijo estos valores, ¿sí? La altura piezométrica ha sido igual a lo que tengo en el nudo 2 menos lo que pierdo. Y para el próximo nudo sería 81,34 menos esto de aquí. Y para las presiones sería altura piezométrica menos la cota del nudo 6. Y esto, la altura piezométrica menos la cota del nudo 7. Observando
observando que tengo presiones por encima de los 25 metros de columna de agua. ¿Qué podría hacer? Veamos si puedo colocar un diámetro de 200. Pues ustedes pueden verificar que no lo puedo hacer. ¿Listo? Y acá verifiquemos si podemos colocar un diámetro de 100. Pues tampoco lo puedo hacer. Entonces, mis diámetros normalizados en la tubería 6 sería de 250 y 150. Entonces, coloquemos el diseño que hemos hecho. Tendríamos lo siguiente. Tendríamos diseñado esto y esto. Pongámosle un color rojo y tendríamos esto. ¿Qué me quedaría por hacer? Me quedaría por diseñar el tramo 6.8 y el tramo 1.9. En este caso, esos dos tramos, pues ustedes como estudiantes ya lo podrían realizar en base al ejemplo que hemos hecho a través de nuestra tubería 3.5. ¿Cuál sería el resumen de esta clase? Sería calcular todas las pendientes hidráulicas, encontrar el nudo crítico, encontrar el trayecto crítico, diseñar nuestro trayecto crítico y de ahí tengo ejercicios derivados. ¿Sí? Muchísimas gracias.